Buenos días. Bueno, pues vamos al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento y ahí es donde vamos a estar esta mañana. Listo, pues espero sea útil para todos nosotros hoy. ¿Qué vamos a estar tratando de pensar? Es 8 visiones que tuvo el profeta, 14 referencias acerca del Señor Jesús, 6 auditorios y una manera, la única manera. Zacarías es uno de los profetas en el Antiguo Testamento y como persona, ¿qué podemos decir de él? Era un profeta menor, pero con mucho de Cristo. Y aunque seamos pequeños, insignificantes, que sea lo más grande en nosotros, Cristo mismo. Y eso fue Zacarías, profeta menor, pero con mucho de Cristo, que ya vamos a ver ese pedazo. Luego que fue contemporáneo de Ageo, otro señor clave, importante que Dios usó en su época. Es que Israel estuvo por allá en Babilonia oprimido por más de 70 años, pues como unos 70 años. Israel terminó por allá en lo que hoy es Irak, más o menos, y también Dios en su misericordia pues le había dado promesas a Israel que lo sacaría de ahí, Zacarías de ahí. Entonces, sí, así fue, sacó y usó a este profeta en esos días que vino un primer grupo, creo que fue con un señor llamado Zorobabel, un sacerdote, y pues Dios puso también un equipo. Como siempre, Dios hace equipos para hacer las cosas que Él está haciendo, siempre hace equipos. Entonces, si todavía no eres parte del equipo de Dios, pues hoy pensar en esa posibilidad de hacer equipo con Dios, porque Dios en Cristo quiere hacer equipo con nosotros, y ahí está haciendo un equipo. ¿Y qué significa Zacarías? Siempre pienso en los nombres, lo que significan en el Antiguo Testamento. Zacarías significa una cosa combinada, que es hacer memoria de Dios, pero porque Dios hizo memoria de mí. Es que uno no puede hacer memoria de Dios si Dios no hace memoria de uno, ¿cierto? Y nosotros hoy estamos aquí porque Dios un día hizo memoria de ti, un día te pensó, y entonces Él fue el que hizo memoria de ti. Y nosotros hacemos memoria de Dios hoy porque Él hizo memoria de ti. Nosotros. Y entonces Zacarías significa eso, ese nombre hebreo es como un hacer memoria de Dios porque Dios hizo memoria de mí. Hablando de la profecía, uno lee ese libro y lo lee, creo que tiene 13, 14 capítulos, y uno no entiende ese libro si no lo lee varias veces y si no se sienta y saca un cuaderno y empieza a escribir y no lo entiende si no sigue escribiendo, y no lo entiende si no lo sigue leyendo, y si no sigue meditando en él, y si no toma reposo, y si no se pone uno en un modo contemplación. Necesitamos tener un modo contemplación para saber qué es lo que Dios nos va a decir, sobre todo con estos profetas que pues la verdad no nos queda fácil, y si vamos de afán pues no vamos a perder la oportunidad de oírle bien. Y por eso es importante sentarnos cuando estudiamos la palabra, más que un devocional, es cuando estudiamos su palabra, y cuando uno empieza a leerlo y a leerlo y a leerlo tantas veces sea necesario. Yo fui viendo cómo flota la palabra de Dios. Uno la lee y empieza a flotar, como a flotar la visión de Dios. Y entonces yo encuentro en medio del libro, y no ordenadamente, porque así no está como uno quisiera ordenada la Biblia, que uno quisiera abrir en el primer libro y tema, como el tema, cómo salir de las deudas. No, uno tiene que leer y entender cómo es eso. Entonces, no temático, pero ahí en Zacarías hay 3 cosas yo veo, y es el regaño de Dios, el consuelo de Dios y el juicio de Dios. ¿El regaño para quiénes? Bueno, para la gente que dice que le ama pero que sigue en su pecado. Y entonces Dios dice, no, que va a ponte en serio, o sea, si realmente me amas, si realmente me conoces, si realmente dices que me tomas en serio, porque vives tan arrastrado.
Entonces ahí hay un regaño de Dios, como siempre sus regaños, o muchas veces sus regaños para su pueblo muy amorosos. Está el consuelo de Dios para los que le creen y obedecen, porque por creerle y obedece uno va a llevar del bulto en este mundo, porque obedecer a Dios, creer a Dios y obedecerle, le va a poner a uno posiblemente en un lugar o en una situación incómoda, y eso algunos de nosotros hemos visto lo difícil, lo que uno experimenta cuando le cree y obedece al Señor, y hay veces tiene que uno pues renunciar a cosas, dejar cosas, terminar cosas y confiar, depender de Dios, es algo, pues es la mejor aventura, pero a la vez es la experiencia también más difícil algunas veces, y ahí está Dios consolando a ese pueblo que le cree y obedece, porque sabe cómo la están pesando, pero Dios está ahí consolándoles, animándoles. Y hay un juicio, el juicio es para los que nunca se arrepienten, claro, mientras haya vida y esperanza, pero el juicio que hay en Zacarías es para la gente que va a pasar la vida y nunca se va a arrepentir. Entonces Dios dice, no, pues si usted se muere sin haberme tomado, sin haberme aceptado, sin haber creído en mí y en mi hijo, usted va al infierno. Entonces veamos algunos ejemplos de los tres, el regaño, consuelo y juicio. El regaño, 7:13, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Ese es el regaño. El regaño es, dice, yo le hablo a usted, usted es mi hijo, usted no me oye, pues cuando usted me hable yo tampoco lo oigo y listo, quedamos así. Pero seguimos siendo sus hijos, solo que hablando solos. Listo. Entonces está el regaño de Dios, de frente nos dice, si usted no me oye yo tampoco lo oigo. Es mi hijo, pero ¿sabe qué? Y eso está bien de un papá, ¿no? Y Dios es así con nosotros, sus hijos. Y si estamos momentos así, estamos viviendo momentos de como que Dios, le hablo a Dios y Dios no me oye, tal vez habría que ver si es que no estoy oyendo a Dios y por eso Él tampoco me oye. Un ejemplo del ¿qué? Del consuelo, el 1:13, cuando dice, y Jehová me respondió, dice el profeta, que es pues el que Dios usa en ese momento, el intermediario, el instrumento de Dios, dice, y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras. El ángel que hablaba conmigo le dio palabras consoladoras. Entonces también saber que Dios está ahí para consolar cuando le obedecemos, y al creerle, le obedecemos. Y esa es la vida cristiana, es creer y obedecer. No hay nada más que hacer sino creer y obedecer. Digo yo que es como, no sé, no soy deportista, no soy casi nada, pero que uno se suba a una bicicleta y uno da 2 pedales, creo y obedezco, creo y obedezco. La vida cristiana es creo y obedezco, creo y obedezco, creo y obedezco. No hay nada más que hacer. Y yo no sé cómo ves tu vida cristiana, pero todos los días estamos retados a creerle una vez más y a obedecerle una vez más. Y hoy otra vez le creo y hoy otra vez le obedezco. Y ahí está Dios consolando al que le cree y obedece, porque necesitamos su consuelo cuando le creemos y obedecemos. Y un ejemplo del ¿qué? Del juicio, cuando dice en el 1:15, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, echadas en su pecado. Entonces ya Dios dice, no, esa gente que ¿sí? no me quiere oír, esos ateos, esos agnósticos, esos idólatras, esos inmorales, esos impíos, todo por ahí. Entonces Dios dice, allá reposados, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Entonces sí, mucha gente echada allá en sus pecados, debajo de sus cobijas, con sus gaminerías, sus cochinadas. Y entonces Dios dice a las naciones, estoy muy airado. Y no solo eso, sino que agravaron como mi enojo. El título del sermón, ¿cuál es? Dios, creo yo, digo yo, pues leo Zacarías, y el título puede ser una propuesta para un título de un sermón sobre Zacarías. Es: dejen el formalismo, la hipocresía del amor propio. Eso es como lo que yo veo en Zacarías. ¿Qué es el formalismo? Es vivir la vida cristiana en las mínimas, con mínimas, no sé, pues yo era callejero, pues excamine, entonces toda esa vaina. Entonces yo hablo en esos términos, es como uno planta con mínimas, yo no sé cómo decirlo. Y es que uno 5 huecos juega, y uno vive la vida cristiana o sea, le entrega al Señor algo, pero no todo.
y el formalismo es no entregarle todo al Señor y hacerse el pendejo. ¿Listo? Entonces, cuando uno vive la vida cristiana haciéndose el pendejo con Dios, es ser un formalista, ¿sí? Y es, no le quiero dar todo a Dios, no le quiero dar todas las áreas de mi vida. Y creo yo que a Dios ya lo tengo bien y tal, pero Dios dice no, Dios realmente quiere sacarnos del formalismo, de vivir la vida cristiana con lo mínimo, con lo básico. No, Dios lo quiere todo. Y entonces salgan del formalismo, dice, dejen la hipocresía, esa sí la entendemos, ¿cierto? La hipocresía tiene que ver con dos caras, con caras, con máscaras. Con una cosa soy aquí 2 horas el domingo y otra vaina soy allá en la casa todos los días, las 166 horas del resto que me queda en la semana. Entonces Dios quiere que en la medida que podamos, en su gracia, podamos vivir sin máscara, ser los mismos originales, auténticos, en el Transmilenio, en la calle, en el trabajo, en el estudio, con la mujer, con la esposa, con el esposo, con los hijos, o el que es soltero, pues con sus amigos y todo eso, en el chat, con lo que escribo, con todo, con todo. Entonces, dejar la hipocresía, y eso es lo que Dios. Y el amor propio, bueno, esa también es fácil, porque ¿qué es amor propio? Pues egoísmo. ¿Y quién no aquí no es egoísta un poquito, no? O harto. Y no crean, yo lucho mucho con mi egoísmo, sí, eso. Entonces Dios quiere que dejemos el formalismo, la hipocresía y el amor propio. Pues oremos. Padre, gracias por hoy, gracias por traernos, gracias por esta palabra, gracias por lo que vamos a seguir aprendiendo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Las 8 visiones que ve Zacarías en el libro. Entonces esto es una prédica de todo un libro, imagínense hoy, 14 capítulos, en unos minutos. Pues toca ir avanzando, pero hay 8 visiones. Esta es una plataforma de Zacarías hoy, ahí hay un bosquejo, este es el que ofrezco en este día y vemos las 8 visiones, luego vamos a ver 14 referencias, luego vamos a ver 6 auditorios y por último una manera. ¿Listo? ¿Cuáles son las 8 visiones en la vida del profeta Zacarías? Dios parte del sermón, parte del mensaje que él trae al corazón del profeta, lo da a través de ¿qué? Visiones. Y visiones no necesariamente que él estaba dormido, sino estaba despierto, pero entraba en un, por así decirlo, un trance, pero pues espiritual, ¿no? Entonces, la primera visión, la del 1:8, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. No vamos a mirar todas estas visiones, ni mucho menos, pero quiero solamente hacer la referencia de que esa fue una visión de caballos y grupos de caballos y caballos extraños, caballos finos, caballos raros, caballos. La 1:18, después alcé mis ojos y miré y aquí 4 cuernos. Entonces también otra visión, ya no era de caballos sino de cuernos. En el 1:20 me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Entonces Dios a veces nos habla a través de cosas así de la vida diaria, ¿no? Como unos carpinteros, unos caballos o qué, unos cuernos. En el 2:1 alcé después mis ojos y miré y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, una cuerda para medir seguramente el templo de Jerusalén o Jerusalén. Entonces también tuvo visiones midiendo allá y todas las visiones tenían que ver con el carácter de Dios y con el plan de Dios. Las visiones que Dios nos da tienen que ver mucho con su carácter. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hará Dios? ¿Por qué hará lo que hará? Entonces, pero chévere que Dios pues lo saca a uno del aburrimiento y hay veces le dice leyéndolo y hay veces se lo dice a uno durmiéndolo. Y en el 4:2-3 me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Dejen esta visión reservada para unos minutos más adelante. Por favor, guarde esta visión, esta en especial. Póngale un asterisco para el que está tomando nota o subráyelo para el que está escuchando, porque quisiera volver a esa visión. La del candelabro con los ¿qué? Con los 2 olivos. 5:2 y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo ahora que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, un rollo.
bueno, en el Medio Oriente hay muchos rollos, ¿no? Y las telas en rollo, los cueros en rollos, todo es en rollo. Y para esa época hasta lo que se escribía eran rollos. Entonces soñó con rollos, pues era cultural, típico. No sé hoy con qué Dios nos está hablando, pero lo puede hacer usando cosas del momento de nosotros. En el 5, 5 y 7 salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y aquí levantaron la tapa de plomo. Wow. Y una mujer que estaba sentada en medio de una efa. ¿Qué es una efa? Una efa básicamente en urbano colombiano es un canasto parado, ¿sí? Donde uno echa un poco de papas, un bulto, es como un bulto pero en canasto, ¿listo? Donde uno puede guardar cosas, granos o mercado. Entonces una efa es un canasto. Y él también los canastos típicos allí en la época. Pero en esa visión vio que esa efa tenía una tapa, y una efa es más la medida, ¿listo? Una efa es como un litro de, bueno, entonces la efa era eso, y se puede decir que es como un canasto, pero la tapa era de plomo, y de ahí salió ¿qué? Una mujer, o estaba ahí una mujer sentada cuando. El 6:1, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Son visiones. Y bueno, no quiero entrar en eso así fuerte, porque si no se desorganiza muy rápido hoy todo. Pero hay veces Dios nos habla a través de sueños. Hay veces. No descarte esa posibilidad. No vamos ahora a hacer una gran doctrina de que voy a buscar a Dios en sueños, porque tampoco. Obviamente Dios nos habla a través de su palabra y por su Espíritu Santo, pero no piense, o sea, más bien, no olvidemos que Dios es un Dios creativo. Y uno de sus atributos es que es Dios creativo. Y cuando en verdad le estamos buscando de todo corazón, pues nos exponemos a que nos hable. Y digámosle: Dios, háblame a través de su palabra. Por supuesto que es el gran, sí, su palabra es su voz, ¿sí? Escrita. Pero también tenemos que buscar al Señor en oración, tenemos que buscar al Señor así, háblame, en la mañana, en la noche, en todo tiempo, muéstrame qué, haz cosas. Porque cuando uno anhela, ¿sí?, agradar a Dios, pues debe estar dispuesto a que Dios hable en todas las formas posibles, porque queremos no fallarle, queremos oírle bien en medio de tantas voces que hoy estamos. Y cuántos temas tenemos, no sé cuántos retos, si voy a pedir ese préstamo, si voy a llevar, si el hijo debe ir a esa universidad, si la niña, pues, no sé qué retos tienes tú en tu familia, en tu casa, si eres casado, si tienes hijos, si tienes hijas. Hay unos temas tenaces ahí en los que todos los días nos vemos, ¿sí?, expuestos a nuestra ignorancia y nuestra estupidez absoluta. Pero cuando buscamos a Dios, nos damos cuenta cuán brutos somos, pero cuán sabio es Él. Y entonces necesitamos decir: Dios, ayúdame a ser bruto para este mundo, pero sabio para ti. Y las visiones ahí le ayudaban mucho a Zacarías a ir comprendiendo. Todas las visiones tenían que ver con los juicios de Dios, con juicios, con tratos, con maneras de Dios. 14 referencias en Zacarías sobre el Señor Jesucristo. Dijimos que el profeta Zacarías, aunque es uno de los profetas menores, tiene mucho de qué en toda su profecía. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. En el 3:8, entonces, son referencias acerca del Señor Jesucristo. Es Dios en los días de Zacarías que le habla a Zacarías, y en medio de todo lo que le dice, que hay un regaño, un juicio, un consuelo. ¿Se acuerdan? Del juicio, consuelo, regaño, regaño, consuelo, juicio, juicio, consuelo, regaño. En medio de todo eso, Dios también le habla a Zacarías del Señor Jesucristo. 3:8 le habla Dios diciéndole a Zacarías, hablando de su hijo, el Señor Jesucristo, mi siervo. Como dice en Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Cuando uno lee este versículo, ¿en qué pasaje de toda la Biblia recuerda? Así como rápido, como que le llega a uno fácil, sencillo. ¿En qué pasaje, en qué momento de la vida del Señor en esta tierra uno recuerda?
seguramente en el momento en que el Señor Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y cuando hay una voz en el cielo, ¿sí?, de Dios mismo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Era una profecía, ¿sí?, del Señor Jesucristo hacia el futuro. El 3:8, Dios al Señor Jesús le llama mi renuevo, mi retoño, ¿sí? Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para la hermosura y gloria y fruto de la tierra, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces Dios está hablando del Señor Jesucristo a Zacarías para que otra vez los judíos, los israelitas reconozcan, sepan, comprendan que vendría de parte de Dios un Salvador, y el Señor está aquí. Dios está mostrándonos cómo lo llama, cómo lo ve, cómo habla de su Hijo. ¿Mi qué? Mi siervo, y ahora mi renuevo. En el 3:9 le dice la piedra. Primera de Pedro 2:6 habla de él así: he aquí pongo en Sión la piedra principal de ángulo, escogida y preciosa. El Señor Jesucristo llama, Dios llama a su Hijo, el Señor Jesucristo, mi piedra escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Sabemos que una piedra, pues puede pasar dos cosas con una piedra ahí afuera, ¿cierto? Uno andando por ahí corriendo y de noche, una piedra, uno se estrella con ella y pum, se va. Y algunos con el Señor Jesucristo lo que han estrellado y se han caído y se han roto. ¿Listo? Pues para que afine. O sea, es que necesitamos, hay veces Dios nos salva, pero hasta que nos estrellamos con el Señor Jesucristo, y nos estrellamos y nos rompemos y reconocemos si Él es el Hijo de Dios. Y otras veces cuando llegamos a ser sus hijos, ahora entendemos que el Señor Jesucristo es pues esa roca firme, ese refugio, esa seguridad, ese castillo fuerte. Entonces es la piedra escogida y preciosa. Habla de lo que Dios está construyendo en nuestras vidas y cómo Dios está asegurando nuestras vidas también, y cómo Dios está levantando nuestras vidas en Cristo. 6:13 lo llama la gloria. Juan 1:14 habla: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, nosotros no vivimos en la época del Señor Jesucristo, pero lo creemos por la fe. Y Zacarías lo creyó poniendo su fe al futuro, de que Él vendría, el Señor Jesús. Y nosotros creemos pensando que Él vino, ¿sí? 9:9, tu rey, le dice Dios a Zacarías, hablando de su hijo: Él es tu rey. Daniel 7:14 dice: y le fue dado dominio, gloria, reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hablando del futuro reino del Señor Jesús, que no ha llegado. No fue cuando Él vino por primera vez, porque cuando Él vino por primera vez vino como cordero. Ya vamos a entrar a esa parte, sino hablando de esa otro ángulo del Señor Jesucristo, que es el Rey. 9:9 lo llama Dios justo. Primera de Pedro 3:18 habla del Señor Jesucristo diciendo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces Dios habla del Señor Jesucristo como su justo, su renuevo, su gloria, su retoño, su siervo, su piedra escogida y preciosa. 9:9 habla de Salvador. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo llama humilde en el 9:9. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí no aparece estas dos palabras que vienen, me costó mucho trabajo, y pues son sinónimos. No lo dice en Zacarías como libro, lo otro sí, pero aquí no, pero lo saqué usando silogismo por lógica, que es una forma de interpretar las escrituras. Entonces, 11:12, cuando lo llama esclavo. Amós 2:6 dice: porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de chagualos, un par de zapatos. Pero estos par de zapatos están usados y gastados y acabados. Despreciado, en el 11:13 es la idea que da en la profecía de Zacarías.
Ahí lo pueden mirar esta tarde si quieren leer Zacarías. Entonces, esta semana, y en mi opinión es como el concepto de despreciado. Isaías 53:3 dice el Señor Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque ahí en la profecía de Zacarías habla de, oiga, ¿y cuánto les valgo yo? ¿Cuánto valgo para ustedes? Unas monedas. Eso es lo que yo valgo. Con esas monedas comprarían un par de zapatos usados en el mercado de las pulgas. Entonces, no, pues harto que valgo para ustedes. Así les habla Dios a través del profeta Zacarías. Harto que me valoran, ¿no? Jue madres. Que el precio que me dan es lo que comprarían en el mercado, cosa usada. Y pues sí, Dios tiene que hablarnos hay veces diciéndonos: venga, ¿cuánto me valoras? ¿Cuánto realmente, cuánto valgo para ti? ¿Cuánto darías por mí? ¿Cuánto daríamos por Cristo? Y claro, cualquiera dirá: uy, no, eso. O sea, no, pues pensamos en los lingotes de oro, pensamos en los pozos petroleros, pensamos en qué es lo más alto, lo más costoso. Pues cuánto nos vale, cuánto apreciamos al Señor Jesús en nuestras vidas, cuánto valoramos al Hijo de Dios, a Dios y a su Hijo. Porque la profecía de Zacarías está, ya nos damos cuenta, está llena, cargada, saturada ¿de quién? De Dios y de Cristo. Es que Dios tenía que alentar al profeta. Para eso el regaño, ¿se acuerdan? Que eso ya quedó en y el juicio, ¿cierto? Pero tenía que alentar al profeta llenándolo de él mismo y llenándolo de su Hijo. Y Dios, la manera de consolarnos, porque está el consuelo, es llenándonos de Dios y de Cristo. Y necesitamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de Dios, de su carácter, de quién es Dios como persona, de lo que Él hace, ¿sí? De lo que Él es y del Señor Jesucristo. Necesitamos ser llenados todo el tiempo, decirle a nuestra alma, ¿sí? Decirnos a nosotros mismos, a Él, todo cuanto Él nos importa. En el 12:10 dice: a quien traspasaron, una profecía. Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Registraron los evangelistas, que fueron testigos presenciales y oculares de la muerte del Señor Jesucristo. O sea, frente a un abogado, eso es verdad, eso no es una carreta. Cuando uno va a predicar el evangelio, normalmente uno usa la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando va a la casa de alguien, de un amigo, de un tío, de un primo, pues en los últimos días he pensado algo, y no sé si es revelador o que Orlando, el gurú de Aposento Alto, pero la verdad, mira, ¿qué tal si llegamos a la casa de un primo, de un tío, de un amigo, de un compañero de trabajo y para compartirle de Cristo? Y la palabra no hay que mostrarla necesariamente, llevarla, mostrarla, ¿sí? También está bien, como quiera. Pero ¿qué tal si decimos: bueno, nos sentamos en la sala, vamos a tomar un café y quiero compartirle del Señor Jesucristo? ¿Me traes un libro de historia, por favor? Sí, man, pero ¿qué va a hablar de Dios? Me trae un libro, tráigame cualquier libro de historia que tenga. ¿Quién no tiene un libro de historia? ¿Quién no tiene una biblioteca? Y abrimos el libro de historia y con seguridad muchas veces ahí va a encontrar antes de Cristo y después de Cristo. Por ahí unas 5,000 referencias de antes de Cristo y después de Cristo. Y ahí con el libro de historia le abrimos el libro y decirle: mira, de antes de Cristo y después de Cristo es que te quiero hablar, del Señor Jesucristo. Y comienza uno a compartir el evangelio desde sus propias bibliotecas, el libro de historia. Es muy bueno usar la historia porque las piedras hablarán. Jeremías 3:25, a quien llorarán, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres de nuestra juventud y hasta el día de hoy, y no hemos escuchado la voz de Jehová. Bueno, es una bonita actitud, ¿cierto? De que alguien en algún momento diga: oye, ya voy a creer en el Señor Jesucristo y reconozco que soy un pecador, que voy al infierno, y si no corro a Cristo, pues me voy a perder no solamente ahora, para siempre. Pero en los días de Zacarías, ¿recuerdan? La gente estaba como, aún los hijos de Dios, el pueblo de Dios estaba como caminando ahí todo formal, pero nada que rendido. Es que uno puede vivir una vida cristiana formal,
pero no rendida. Esas son dos cosas diferentes. Una cosa es decir que soy cristiano, y otra cosa es obedecerle y creerle a diario y de continuo. Entonces, Deuteronomio 1:45, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. ¿Pero qué? Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. O sea, aún como cristianos, puede ser que estemos llorando a Dios, afligidos. No sé, no quiero ser grosero, pero ¿cuántas veces como hijos de Dios lloramos por pendejadas? A lo bien, pero unas pendejadas. Porque me tiré el semestre. Claro, pues con miedo al que el papá o la mamá, yo no sé cómo será ahí su relación con su papá y su mamá, si estudia y su papá lo ve como un futuro proveedor. Pero de pronto como cristianos y no somos juiciosos, no le amamos, no leemos su palabra, venimos de vez en cuando a la iglesia a ofrendar, eso no hemos logrado ofrendar ni por el chira, chamo, hay un billete, pero es ofrendar como Dios quiere, no. Entonces, ¿cuántas cosas Dios quiere nosotros darle lugar que Él quiere tomar en nuestras vidas? Pero de pronto nuestro hijo, y aunque sea creyente, pum, en una moto y se estrella aquí en la 127, se mata. Y ese día al funeral llorando por nuestro hijo, a moco tendido, llorando por nuestro hijo que acaba de morir. ¿Quién no va a llorar por un hijo que se acaba de morir si uno es creyente? Pero delante de Dios y de sus valores, ¿qué pensará Dios? Bueno, tú estás llorando por tu hijo porque se fue y dio la curva y se mató. Y yo te he estado esperando a ti que me tomes en serio y no lo has hecho. Y no me has dado el lugar que yo quiero tener en tu vida. Y es hora de crecer y madurar, y es hora de rendirte, y es hora de amarme con todo el corazón. Aún podríamos estar llorando por un hijo que acabamos de perder, y para Dios eso sería una ofensa. ¿Cuándo es una ofensa? Cuando nuestra vida cristiana delante de Él no está bien y no ha estado bien. Entonces, ¿con qué autoridad moral le voy a decir: Dios, ¿por qué mi hijo se ha muerto? Y Dios dirá: y yo te he estado esperando que me tomes en serio, y nada que lo haces, y yo no le quité la vida a tu hijo. Debemos tener mucho cuidado como hijos de Dios e hijas de Dios, y no voy a ampliar esa doctrinita hoy, de chillar y llorar por vainas y por cosas que delante de Dios de pronto no tenemos autoridad moral. Esta gente en los días de Zacarías chillaba cuando se morían sus hijos, y Dios, ese es el contexto. Y en los días de Deuteronomio, el contexto es el pueblo llorando porque sus hijos se morían o por accidentes que tenían, cosas graves. Pero Dios en ese contexto dice: ¿pero qué pasó? Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Qué bueno llorar porque mi hijo, sí, lo amaba y tal, pero delante de Dios en los momentos difíciles, de grandes pruebas, estar llorando, pero estar como nivelados con Dios, como oiga, lloro por esto, pero estoy siendo consistente, soy coherente en mi vida cristiana, y lloro por esto que es tremendo, pero también porque estoy viviendo una vida que agrada a Dios. No sé si confundí más o no hice nada, pero hice mi mejor esfuerzo y disculpen. En el 13:1, Dios llama al Señor Jesucristo, ¿qué? Manantial abierto. Venid luego, dice Jehová, venga, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como, ¿qué? Blanca lana. Dios toma la iniciativa, como siempre. Dios ha tomado la iniciativa, siempre. Nosotros no hemos tomado iniciativa, Él siempre la toma. Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos llamó, Él nos alcanzó, Él nos perdonó, Él nos vuelve y nos perdona, nos restaura, nos cambia, nos ayuda, nos anima. Y dice: venga, estemos a cuentas. Yo pagué con un alto precio y quiero que ustedes me vean con confianza. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y en este libro Santiago está hablando a quienes,
a los cristianos, dice hermanos míos, una y otra y otra y otra vez, hermanos míos. Y ese es otro pasaje donde dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En la vida cristiana hay veces en nosotros hay inestabilidad para con Dios. Los de doble ánimo, inestables, inconstantes con las cosas de Dios. Pero si Dios nos hizo sus hijos, ¿es para qué? Para que nosotros vivamos en su voluntad continuamente. Y aun si pecamos, rápido, correr a Él, pedir su perdón, restaurar nuestra comunión con Dios, pero no dejar baches, no dejar tiempo pasar, no dejar paréntesis en la vida cristiana. Hay cristianos que dejan paréntesis, que están bien con Dios unos años, pero no, 3 años me alejé del Señor, no más. No más alejarse del Señor. ¿Por qué alejarnos del Señor? No es correcto. Mire, nos alejamos del Señor 1 mes, 2 meses, y eso algún día esa factura va a llegar y cara. Más cuando nos alejamos 5 años o 10 años. Porque la vida continúa. Y si estamos casados, ese bache mío espiritual ya está fregando a mis hijos. Bueno, por así decirlo. También Dios llama al Señor Jesucristo en el 13:7 el pastor. Mire cómo termina aquí estas referencias. El pastor, el hombre, y Dios lo llama compañero, ¿qué? Mío. El buen pastor, el hombre perfecto y uno con Dios. Eso es el Señor Jesucristo. Isaías 53:10 dice esto. Uno dice, uy, Dios está hablando del Señor Jesucristo de una manera increíble y parece que lo llevara ya a la cumbre, ¿cierto? Claro, Dios llevando a la cumbre a su Hijo. ¿Pero en qué? ¿Cómo termina esta profecía? Hablando de las referencias. Dice, con todo y eso, Dios quiso ¿qué? Quebrantarlo. O sea, Dios hablando bien de su Hijo y termina diciéndole a Zacarías, pero con todo y eso es necesario que mi hijo vaya a la cruz, es necesario que muera. Esta es una teología pesada, y es entender y saber, comprender después de mucha discusión, ¿sí? Es que Dios es quien mata al Señor Jesucristo en la cruz. Bueno, son pensamientos, tranquilos. Piénsenlo, considérenlo, pero a Dios no le quitan la vida a los judíos, a Dios no le quitan la vida, o sea, Él no muere por accidente, Él muere en el perfecto tiempo de Dios, y el que le quita la vida al Señor Jesucristo es Dios mismo. Claro, tenemos un problema, ¿no? Porque la Biblia dice, no matarás. Pero esos son los pedacitos en los que uno se encuentra con la palabra de Dios y delante de Dios queda como, pues sin entenderlo. ¿Podemos entender todo lo de Dios? No. Y entonces caemos delante de Él como humillados diciendo, Dios, no entiendo ni siquiera lo que tú me has revelado, pero te doy gracias y te quiero creer y no sé nada y no me quiero meter en tu mundo. Tú eres Dios soberano, sabio, todo soberano. Los 6 auditorios en el sermón de Zacarías, la palabra que Dios traía para el pueblo en los días de Zacarías es esta. De manera directa e indirecta. Zacarías es un profeta indirecto. Hay veces Dios coge gente para que diga cosas así de una. ¿Qué importa que se vaya la gente? Pero no, Zacarías es así suave, con visiones y tal, referencias. Y entonces, en el 1:3, lo que Dios quiere decirle es esto al pueblo a través de Zacarías. A su pueblo, oiga, créanme y háganme caso. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, ¿y qué? Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es así. En el 8:2, a otro auditorio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee a Sión con gran celo y con gran celo, ¿sí? Con ira lo celé. Así Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de verdad y monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Le dice a Jerusalén con todo y lo impía, idólatra y tonta que ha sido. Y le dice, pero yo la voy a llevar a la estatura del Señor Jesucristo. Y así es Dios con nosotros, con todas y nuestras tonterías y rebeldías y bobadas y todas. Finalmente su plan es llevarnos a la estatura de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Entonces Dios dice a Orlando, yo, así usted no se deje, así usted se resista, así usted sea complicado, difícil, yo lo voy a llamar un día monte de verdad y monte de justicia. Yo, si no soy muy justo ni muy santo, pero así lo quiero llamar y así lo voy a poner. Y da como, no, qué alegría, pero a la vez, qué pena. A Jerusalén la restauré aunque le duela. Y hay algo que Dios va a hacer
y seguirá siendo en nuestras vidas aunque nos duela, y va a seguir tratando con nuestro carácter. En el 2:7, Oción, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Este es otro mensaje a otra gente que está oyendo. De pronto algunos, no, a mí no me habló Dios, a ti te habló, no, a mí tampoco me ha hablado. Ah, bueno, chévere. Pero de pronto le hable. Diga, oiga, al que está como embabilonado, ¿sí me explico? Está ahí embabilonado en su vida cristiana, ¿sí? Entonces le dice a los exiliados, escapen cuanto antes del cautiverio. Si en su vida cristiana por ahí hay un espíritu babilonio, un mundo babilonio, un espíritu, entonces escapa, dice hoy Dios, escapa de ahí. Si últimamente te estás untando de mundo, es hora de limpiarte y fuera. O 9:1, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra, porque Jehová deben mirar los ojos de los hombres o lo perderán todo. Y esto es para la gente que no ha creído en Dios, dice, o me miran o se mueren, papi. Y para siempre. Entonces a la gente les dice, pongan su mirada en mí, o qué, o lo perderán todo. Ese es el mensaje de Dios por medio de Zacarías. 11:8, y destruía 3 pastores en un mes. Wow, destituidos 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Pues llega un punto en que también parece que algunos pastores entre los que estaban entre el pueblo no hacían el trabajo bien. Y pues uno entiende, con un pueblo bien mañoso, pues también un pastor ¿sí o no? Pero no hay que rendirse, no hay que, si Dios llama al pastorado, no hay que asustarse. Pues hay que aprender, obviamente, cómo hablarle a la gente, amar y eso y todo. Eso es una mezcla ahí, cuando tanto amor o poco gracia, cuando mucho juicio, cuando mucho regaño. Pero a estos pastores dice, quítense, partida inútiles, no los quiero volver a ver, punto, chao. Los destituyó en solo día 3 pastores del rebañito. En el 11:9, y dije, no os apacentaré. Ahora, como les quitó pastores y todo, imagínense. Entonces ahora el pueblo está ahí como, uno a veces en la vida cristiana, uno sabe que Dios está ahí, que Cristo es su Salvador, pero uno quiere vivir como le da la gana, ¿sí pilla? Y la verdad, y hay momentos en la vida cristiana que uno pide opinión del pastor y otros líderes de la iglesia, pero uno ya tiene su respuesta. Uno pregunta, pero uno pregunta a ver si alguien se alía con uno y uno dice, pues ya tenemos combo, ¿sí o no? Para hacer la protesta, para ir a pecar. Y entonces, y dije a estos ovejas, no os apacentaré. La que se muera, pues que se muera, y la que se pierda, que se pierda, y la y cada una, la que se quede viva, pues que se coman entre unas con otras. Entonces, pues chévere un sermón así también para la iglesia, para nosotros, porque oír a Dios hablando así de vez en cuando, pues es útil. Y es, a las ovejas sufran por torpes, muéranse, piérdanse y cómanse entre ustedes. Y entonces hay un momento en la vida cristiana que uno lidia, pues como que el pastor tiene que decir, ¿sabe qué? Haga lo que quiera. Y la manera de Dios, para terminar, es lo último y lo más importante, y ahí ya no hay tiempo para seguir predicando. Y estamos hablando de ¿qué? 8 visiones, 14 referencias, 6 auditorios, y al último, lo mejor. Y es la única manera. Es que ahí está el secreto. Y es que la única manera de vivir, porque todo el mensaje de Zacarías es, hombre, vivan bien, agrademos a Dios. Y ahí de últimas está esa visión. ¿Se acuerdan la 5ª visión? ¿Qué era? Un candelabro de ¿qué? De oro, 2 ¿qué? Olivos. Y entonces ahí está el quick. Si en Zacarías hay una respuesta de Dios, está ahí, en esa visión. Y les animo esta semana a entrar a esa visión y moverse y ser arrebatados por esa visión de Dios. Y es la del candelabro de oro. Porque el candelabro de oro es el símbolo del Dios perfecto que hoy nosotros conocemos. Porque los 2 olivos son estas 2 características del Señor Jesucristo en grande, que el Señor Jesucristo es rey y sacerdote. Y obviamente el aceite, que es implícito en la visión, ¿sí? Porque habla que estos tubos se echaban uno para la derecha, otro para la izquierda. ¿Se acuerdan los 2 tubos? Entonces, ¿qué tiene que ir entre los 2 tubos para que el candelabro pues prenda? Pues si no es que aceite. Entonces el aceite es como el Espíritu Santo que nos respalda en la vida cristiana. ¿Qué es lo que Dios quiere animarnos? En esta profecía de Zacarías es Dios, la única manera de vivir y la única manera de agradarme será que me conozcan a mí,
que conozcan a mi Hijo, que vivan en mis fuerzas, en mi gracia, en mi voluntad. Y ahí está Dios animándonos, diciendo: vamos a tener éxito en la vida cristiana. El éxito en la vida cristiana es vivir todos los días llenos de Dios, del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra, por lo aprendido en esta profecía. Gracias que tú eres quien nos llenas de ti mismo, que tú eres quien nos alumbras al Señor Jesucristo todos los días. Si hay alguien que esté más interesado en el Señor Jesús, eres tú mismo. ¿Quién puede hablar mejor de tu Hijo sino tú mismo, el Padre perfecto? Ayúdanos a darle el valor al Señor Jesucristo en nuestra vida, como tú le das ese valor, entendiendo tan alto precio con el que nos has comprado. Gracias por tu Espíritu Santo, y yo oro que a todos nos ayudes esta semana que viene para vivir en el poder de tu Espíritu Santo, porque como dice allí en Zacarías, no es con fuerza humana, no es con ejércitos, no es con estrategia que se vive la vida cristiana, sino en el poder de tu Espíritu Santo, en la gracia del Señor Jesús y en dependencia total de ti mismo, como un Dios poderoso, bueno, justo, fiel, que nunca, nunca, nunca nos vas a dejar. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús.